Ahora les voy a presentar a Noelia Tabó, quien nos va a hablar de compliance, el compliance como un acelerador de la Agenda 2030. Para presentarles a Noelia, les cuento que Noelia es egresada del MED Online 2, está certificada en Ética y Compliance por la Universidad del SEMA y la International Federation of Compliance Associations, diplomada en Derecho Ambiental por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, diplomada en Desarrollo Sostenible, Responsabilidad Social y Nuevas Economías por la Escuela Argentina de Negocios. Es egresada de la Cátedra de Pacto Global y experta en compliance, con mucha experiencia en asesoramiento e implementación de programas de integridad en el rubro financiero. Les recordamos que pueden dejar las consultas y las preguntas en el botón de preguntas y respuestas o en el botón de Q&A, que vamos a retomar esas preguntas y esas consultas en los últimos 5 minutos de la charla. La presentación de Noelia va a durar unos 15 minutos y los últimos los vamos a dedicar a retomar con sus preguntas y consultas. También pueden usar el chat para comentar sobre la exposición de Noelia, y los seguimos invitando a subir sus fotos y sus videos y contarnos cómo viven este Congreso Flor en sus redes sociales con el hashtag Congreso Flor y arrobarnos como Fundación Flor. Bueno, Noelia, te escuchamos. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Mariana. La verdad que es un enorme placer para mí estar esta noche charlando con ustedes. Creo que cuando nos propusieron como oradoras, yo lo pensé desde la perspectiva de cómo quiero impactar en mi metro cuadrado, ¿no? Y empecé a reflexionar respecto de cuáles son las cosas que a mí me atraviesan, primero como profesional del compliance y segundo como persona, ¿no? Y entonces lo que empecé a pensar es en esto, ¿no? Primero agradecer este espacio que tengo para tratar de hablarte a vos, que estás dedicando este ratito, estos 15 minutos de tu vida en escuchar esto. Y lo agradezco mucho porque creo que el recurso más valioso que tenemos como personas es el tiempo, ¿no? Y que te sientes a escuchar esto con atención plena para mí es sumamente importante. Y si del otro lado tengo una persona que es del ámbito del compliance, mejor, pero si no lo es, también, porque el mensaje creo que nos trasciende específicamente una competencia o una disciplina. Creo que empezar por el principio implica hablar de qué es compliance. Y compliance lo voy a poner en términos súper llanos para que todos todas y todos lo entiendan. Si yo tengo que definir a compliance, lo voy a definir o lo pienso como si fuera un cuerpo, el cuerpo humano, ¿no? Y esa mitad del cuerpo es la norma pura y dura, es la reglamentación, la ley, toda la normativa que atraviesa mi actividad y de la que no puedo escapar. ¿Sí? Es el estándar mínimo legal que yo debo cumplir, porque es mi obligación. Entonces, pensando en esto de tu obligación como empresa, y hasta acá esto es lo que debes hacer, pienso un poco cuando, por ejemplo, yo era chica y iba al colegio, ¿no? Y mis viejos, mi mamá y mi papá, cuando a mí me iba bien, me decían, bueno, es tu obligación que te vaya bien en el colegio. Entonces, yo lo pensaba en términos de, mi obligación es aprobar, pero mi obligación es que me vaya excelente, es ser una alumna brillante, es además de ser una alumna brillante, traccionar a otros alumnos a que logren sus metas y ayudarlo, y además de eso ser una buena compañera. Entonces en eso creo que está el potencial y el detalle de compliance, ¿no? El ser un poco más de lo que vos estás llamado a hacer porque la ley te obliga a, ¿no? Y entonces eso es la otra mitad del cuerpo, que en el mundo de compliance le llamamos la autorregulación, que es
este lugar en donde las empresas se dan a sí mismas códigos de ética y políticas en las que, de alguna manera, se obligan como si fuera la ley misma, y les dan esa entidad. Es el mundo de las buenas intenciones para mí, ¿no? Y es el mundo en donde habita el verdadero potencial de compliance, a mi criterio, porque en definitiva el cumplir lo que debo de cumplir no me va a hacer destacar respecto del resto. Ahora, si yo tengo la mirada puesta en hacer un poco más de lo que estrictamente tengo que hacer, creo que se abre un universo de múltiples posibilidades para cada persona que tiene esta agenda a su cargo, y también para aquellas personas o aquellas empresas pequeñas en las que están en la disyuntiva de hacia dónde rumbear, ¿no? El incorporar la función de compliance como una ventaja competitiva o como un diferenciador respecto de otras empresas que se dedican a lo mismo. Y hablando en términos de compliance, yo lo que creo es que desde el 2018 a esta parte hubo un crecimiento exponencial, que vino de la mano de que digamos, los hechos de corrupción cometidos por las empresas, las personas jurídicas, empezaron a ser penalmente sancionados. ¿Dónde ubico esto? De este lado en donde yo por norma tengo la obligación de. ¿Y cuál fue el problema con esto? Que puso, de alguna manera, el estándar en esto, en que yo tengo que cumplir con un programa de integridad que prevenga hechos de corrupción. El punto es, si yo me refiero a mí mismo como una empresa íntegra, simplemente me tengo que poner unas anteojeras así, a mirar que yo no esté cometiendo actos de corrupción en el interior de mi empresa, o tengo que ampliar el alcance hacia otras miradas necesarias que tienen que ver con justamente esta Agenda 2030, que creo que y todas las personas que ya han pasado por las distintas charlas, a esta altura ya saben lo que es la Agenda 2030, pero no está de más hacer un recordatorio y contarles que esta Agenda 2030 lo que fue en su momento fue un llamamiento a la acción universal, porque en el 2015 lo que se establecieron fueron 17 objetivos básicos, que se los conoce como ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que atraviesan 3 ejes distintos, que se los conoce como las 3P, ¿no? Que es el fin de la pobreza, proteger al planeta, ¿sí? Y generar un bienestar en las personas, ¿sí? La perspectiva en la persona, en lograr que tengan un estándar de vida cada vez mejor. Esta agenda, que debiera de ser el norte de la acción de cualquier empresa, de cualquier profesional, y que debería de ser el mantra al cual nos tenemos que ajustar en la tarea diaria de nuestra vida, y no solo de nuestra vida profesional, sino de nuestra vida personal, a mi juicio, está bastante ausente en el ámbito de compliance, ¿sí? Creo que en esto es en donde me quiero detener. Hay un sector del compliance que está sesgado a combatir la corrupción, ¿sí? A entender que la integridad es simplemente que yo no sea una corrupta, o que dentro de mi empresa no hayan actos de corrupción. Pero no me comprometo con ninguna otra cosa que no vaya más allá de eso. Entonces, la pregunta es, si yo tengo el poder de traccionar en mi empresa, desde mi área de compliance, la puesta en agenda de distintas temáticas que, digamos, podríamos englobarlas en términos generales como de derechos humanos, a partir de los cuales yo derivaría cualquier otro estándar que tiene que ver con diversidad, con género, con medio ambiente, digamos. En el paraguas de los derechos humanos creo que podemos desglosar todas estas distintas temáticas, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que yo me pregunto es, ¿qué es lo que nos está pasando como profesionales de compliance, que no estamos terminando de asimilar esta agenda y abrazarla como propia? Y entre las causas que yo le atribuyo, en principio es, creo que el desconocimiento. ¿Sí? Hay mucha persona abocada a compliance que no tiene ni la menor idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de
Agenda 2030 o del concepto que de alguna manera está impulsando Pacto Global, que es la integridad sostenible, ¿sí? ¿Y cuál es el problema con esto? O el riesgo que yo encuentro en sostener estas actitudes. En que el mundo está tendiendo hacia otra cosa. Y prueba de esto es las propias iniciativas que está teniendo la Oficina Anticorrupción, que es de alguna manera el órgano que todos miramos al momento de desarrollar nuestros programas de integridad. Es la propia Oficina Anticorrupción la que te está diciendo, tenés que tener una mirada ampliada, porque no me alcanza con que vos prevengas corrupción. Yo necesito que releves los estándares mínimos de derechos humanos que tenés que asegurarle a tus empleados. Necesito saber que vos estás relevando que en tu cadena de valor no haya trabajo infantil, que se cumplan los estándares laborales mínimos de las empresas con las que vos contratás. Y que pongas la mirada en eso, y que no solo pongas la mirada en eso, sino que tracciones a todas tus empresas relacionadas y más pequeñas a que empiecen a poner la mirada en esto. Entonces la expectativa está puesta en eso. De manera que si yo me quedo habitando esta mitad de la norma, que es lo que se espera que haga, porque de hecho es lo que tengo que hacer, y cualquier incumplimiento en ese sentido me terminaría dejando en un incumplimiento legal y expuesta a sanciones penales tremendas. Pero mi mensaje en realidad es, de alguna manera, exhortar a una transformación en términos de mentalidad. Es decir, ¿para qué estamos o cuál es nuestra función en las empresas, ¿no? Vamos a circunscribirnos a hacer matrices de riesgo con la mirada puesta exclusivamente en preguntarte si yo tengo si vos tenés una interacción con un funcionario público y en virtud de esto digo, bueno, esto es lo que me importa. No me importa si en el contexto de esto estoy advirtiendo que hay una falta flagrante a la perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? O si como empresa no estoy instando determinados diálogos o determinados debates que son súper necesarios en cuanto a, si, por ejemplo, tengo una brecha salarial espantosa entre hombres y mujeres dentro de mi empresa, o si las minorías no se sienten aceptadas, o si se sienten expulsadas, o si hay una sensación de no libertad en cuanto a expresar su identidad, ¿no? Entonces, si no estoy mirando esto, y si no me apalanco en compliance y en el enforcement, y de alguna manera la llegada que tiene la figura de compliance en las empresas para traccionar estos temas, lo que me pregunto es en qué estamos poniendo la mirada, ¿no? Eso por un lado. Después, por otro lado, estamos ante la inminencia de un mundo que en el cortísimo plazo se va a configurar de otra manera, y esto no es algo apocalíptico, ni es ni quiero que tampoco te representes una imagen de Walking Dead caminando y que la gente se va a matar por una lata de tomate, ¿no? Claramente que los albores del cambio climático que estamos viviendo no se van a dar en ese sentido. Lo que se va a dar es una progresiva pérdida en la calidad de vida de las personas. Cada vez vamos a tener menos recursos naturales para disponer, y naturalmente eso va a derivar en una conflictividad social que vos como compliance officer tenés que empezar a dimensionar. Y tenés que empezar a dimensionar cuál es tu abanico de riesgos que se van a abrir en términos de riesgos climáticos. Porque tu empresa no es la misma operando en un entorno ideal que operando en un entorno en donde tengo un riesgo climático azotando mi actividad permanentemente, y azotando la actividad de toda mi cadena de valor. Porque si yo contrato con vos y asumo que vos vas a tener una producción X, y esa producción X se ve afectada porque tu empresa se va a inundar, o tu campo se va a inundar, no puedo no estar materializando este riesgo y dimensionarlo. Entonces creo que acá hay una oportunidad que se está de alguna manera subexplotando o subejecutando. Y lo digo desde el entendimiento de que compliance tiene una visión 360 de las empresas, ¿sí? Tiene una mirada que va más allá de hacer compartimentos estancos en los que dice, bueno, yo me voy a detener acá, a relevar esto, y esto no lo relaciono en absoluto con esto. Y estoy haciendo una matriz de riesgo de corrupción
pero no estoy relacionando que esa matriz de riesgo de corrupción tranquilamente puede machearse con mi matriz de materialidad de sustentabilidad, por ejemplo. Entonces, en las empresas lo que a veces se observa es una atomización de distintas actividades que están aisladas y que no integran la estrategia de negocio de la empresa. Entonces, creo que el desafío por delante, como compliance officer, como áreas de compliance, es primero, como base y como conversación inicial, es entender desde la educación de qué hablamos cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible. Después es el compromiso en entender que todo eso que estamos hablando tiene impacto directo en la vida de las personas que habitan tu empresa y en la vida de tus clientes y clientas. Entonces, me parece que de alguna manera lo que quiero transmitir con potencia el mensaje es: involucrémonos como responsables y profesionales de compliance, involucrémonos con esta agenda y hagamos la propia y traccionemos con el coraje que se necesite las cosas que haya que traccionar. Entiendo que muchas veces esto tiene que ver con circunstancias tal vez de falta de una mirada estratégica, y en esos casos creo que bueno, es necesario estos flash de conocimiento o estas pequeñas indicios de afuera en decir, necesito ponerme a ver estos temas. Como empresa no puedo estar abajo de una Agenda 2030. La Unión Europea nos está diciendo que para el 2026 cualquier empresa, incluso las pymes, tienen que tener reportes que aborden indicadores ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, eso va a pasar en la Unión Europea en 2 minutos. Es esperable que esto se aplique acá también. Súper interesante, Noelia, la verdad. Me gusta como la pasión con la que lo que nos compartís esta temática y la invitación que nos haces a la acción, ¿no? Porque de alguna manera es concientizarnos de la importancia que esto tiene en todos los aspectos. Esta mirada integral, me quedo con eso, que también lo traía Constanza al inicio. Qué importante que es no ser como algo aislado. Acá hay algún comentario que te quiero compartir en este espacio que tenemos para ir de vuelta. Graciela Müller dice, bueno, gracias por instalar estos cuestionamientos en cada uno para buscar alternativas desde nuestros lugares de intervención. Y pregunta, ¿cuáles podrían ser las posibles acciones operativas, concretas, que considerás podrían ser coherentes con estos principios declarados? Bueno, como primera medida me parece que es importante empezar a trabajar de manera integrada entre áreas. Creo que el trabajo colaborativo debería empezar a establecerse como una metodología de trabajo estándar. Esto de muchas veces seccionar o diseccionar las distintas partes vitales de una empresa termina redundando en que cada uno es el Andón Pilurero haciendo casi lo mismo que vos, con otra impronta, o no integrándola a la estrategia de negocio, que es esto que decía antes, ¿no? ¿Cómo puede ser que cada uno aborde temas de manera unívoca y sin integrarlo, y sin entender que es parte de un gran rompecabezas que nos va a posicionar como deberíamos de estar posicionadas en el futuro que vamos a abordar, ¿no? Creo que es importante esto, entender también, hacer un mapeo de recursos y decir, bueno, nosotros tenemos esta matriz. En esta matriz lo que se hace es analizar esto. ¿Cuántos puntos en común tengo con tu matriz de materialidad, por ejemplo? Tengo un montón de puntos en común. ¿Cómo es posible que yo releve esto por un lado y vos lo releves por otro? Laburémoslo en conjunto, abordémoslo desde el conocimiento, que son temas que están interrelacionados. Y démosle el nombre que corresponde y entendamos que forma parte de una macroagenda, que es esto, Agenda 2030, en la que yo tengo que trabajar como un mantra, y como dije antes, ¿no? Como empresa.
Sí, sí, súper, súper interesante. Bueno, acá hay comentarios de muy buena exposición, excelente exposición, muy clara en todo. Gracias por responder. Así que la verdad que un éxito. Felicitaciones, Noé, excelente Mm, exposición, muchos comentarios para vos. Eh, Muchas gracias. agradecerte porque además fuiste muy clara, muy concreta, súper apasionada, eso se transmite y llega. Así que bueno, gracias por eso.